Bien, ¿cómo están? Para entender lo que es las fórmulas químicas y la compleja variedad de fórmulas químicas, es necesario entender el día de hoy lo que es un radical químico. En la química existen miles de compuestos, tanto orgánicos como inorgánicos. Y los químicos lo han clasificado en base, digamos, a sus comportamientos químicos y físicos, sus propiedades, su forma de reaccionar, etc. Y son patrones comunes. Pero para entender, digamos, el comportamiento y las múltiples funciones químicas, hoy día vamos a estudiar el capítulo de los radicales, ¿no? Y a veces hemos escuchado los radicales libres, ¿no? En la alimentación. ¿Qué son los radicales? ¿De dónde proviene un radical químico? ¿En qué se diferencia de una fórmula química? Para empezar, empecemos siempre por la fórmula más común que todos conocen, que es el agua, ¿correcto? El agua es una fórmula química, ¿no? Que no es un radical. Bueno, en la fórmula química, la suma de las cargas positivas y negativas, la suma de estas cargas positivas y negativas, la suma de los dos siempre va a dar cero, siempre. En un radical no es así. En un radical la suma de las cargas va a dar o positivo o negativo. No va a dar cero. Esa es una particularidad, ¿no?, de los radicales, que tienen una carga, digamos, ya sea positiva o negativa. Pero la pregunta es, ¿qué es un radical? ¿De dónde proviene? ¿A qué se debe? Repito, un radical, ¿no?, es una especie química, ¿no?, que puede estar formado por un átomo, dos o tres átomos, etc. O sea, puede ser que sea, digamos, de tipo atómico o puede ser que sea de tipo molecular. Pero todos, ¿de dónde vienen? Todos los radicales provienen de los ácidos. Más adelante vamos a estudiar los ácidos, sus funciones, pero para entender estos ácidos y sus funciones es necesario saber los radicales. Por eso vamos a estudiar los radicales, digamos, y cómo se originan. Voy a explicar ahora lo que es un ácido, ¿no? ¿Cómo ustedes reconocen lo que es un ácido? Por ahora le vamos a explicar, le vamos a dar, ¿no? ¿De dónde vienen los radicales? Provienen de los ácidos. En química, en la función química inorgánica, ¿no?, va a haber dos tipos de ácidos, ¿no? Unos que se van a llamar, ¿no?, los ácidos hidrácidos, y otros son los oxácidos. Son los dos tipos de ácidos, de la cual vamos a estudiar. ¿Está bien? Son los dos tipos de ácidos. Pero si de ahí provienen, ¿qué les sucede? Van a perder átomos de hidrógeno. Por ejemplo, acá tengo un ácido. Tengo un ácido aquí. HNO3. Es un ácido. Acá ponemos otro ácido. HF. ¿No? Acá tengo otro ácido. H2SO4. Otro HCl. Bien, son varios ácidos. Cuando este ácido pierde hidrógenos, se convierte en un radical. Al perder este hidrógeno, se convierte en, este será un radical. Acá, el hidrógeno pierde y esto se convierte en el radical. O sea, el radical proviene de un ácido cuando ha perdido hidrógenos. ¿Correcto? Acá también va a perder los hidrógenos y el resto se convierte en el radical. No se olviden, es algo sencillo. Acá igual, pierde el hidrógeno, se convierte en radical. Pero los radicales tienen su valencia, así como los átomos. ¿Cuál será la valencia que asume al perder hidrógenos? ¿No? La valencia puede ser de acuerdo a los hidrógenos que pierde. Es muy fácil.
Por ejemplo, HNO3, ¿cuántos hidrógenos perdió? 1. Por lo tanto, el radical tiene menos 1 como su valencia. Acá, HCl, H, ¿cierto? Perdió 1. Por tanto, esto acá en el cloro es menos 1. Si pierde un hidrógeno, es menos 1. Si pierde 2, menos 2. Si pierde 3, menos 3. Y así. Depende de la cantidad de hidrógenos que pierde. En este caso, igual, perdió 1, menos 1. Acá pierde 2, porque hay H2. Pierde 2, será menos 2. También puede ser menos 3, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo para que ustedes vean. Tenemos H3PO3, ¿no? Es un ácido. Se convierte en radical al perder los hidrógenos. ¿Ven? ¿Cuántos hidrógenos pierde? 3. Entonces, todo el radical será menos 3. Ese es el origen de los radicales. Y al perder los hidrógenos, los radicales se convierten en iones. Iones se llaman. ¿Qué son iones? Iones son, ¿no?, compuestos con carga eléctrica positiva o negativa, que pueden ser atómicos o moleculares. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, los iones son de dos tipos de cargas. Unos son positivos y otros son negativos. Generalmente, la mayoría de las veces son negativos, ¿no? Son negativos. Pero también hay algunas veces que también ganan electrones, ¿no? Pero generalmente muy poco. Realmente pierden electrones, ¿no? Pierden hidrógenos. Ahora, los radicales pueden ser, ¿no?, de un solo elemento. Acá hay uno, acá hay otro, ¿no? Se le va a llamar monoatómicos. O pueden ser de dos o más elementos, ¿cierto? Se le llama poliatómicos. ¿Cuándo es poliatómicos? Cuando hay más de un átomo. Cuando son más de un átomo. Monoatómico cuando es solamente un átomo el compuesto que forma el radical. Ahora, los radicales también tienen algunas normas para nombrarlos, su nomenclatura. Pero nos vamos a guiar de esta tablita, hasta acá, que son cómo se llaman los ácidos, hasta acá. ¿Cómo se llaman los ácidos? Los ácidos terminan generalmente en oso, en ico, en hídrico. Por ejemplo, ácido, el de acá, será ácido sulfúrico, ¿no? Sulfúrico. Ácido, bueno, acá, este es el ácido sulfúrico. Este es el ácido fosforoso. Este es el ácido clorhídrico. El ácido fluorhídrico. Ácido fluorhídrico. Y este es el ácido nítrico. Ácido nítrico, ¿no? Muy bien. Y como ustedes ven, las terminaciones de los ácidos están acá, ¿no? Oso, terminaciones ico, las terminaciones hídrico, ico, son terminaciones de los ácidos. Cuando se convierten en radicales al perder hidrógenos, va a cambiar su terminación. Si es oso, se convierte en ito. Si es ico, se convierte en ato. Y si es hídrico, se convierte en uro. Veamos en qué se convierte y cómo se llama. Vamos a ver. Empezamos en orden. HNO3. Perdió el hidrógeno, se convierte en NO3. NO3 se convierte y su valencia es menos 1. ¿Qué es nítrico? Nítrico. Ácido nítrico. Termina en ico. ¿Está bien? Se cambia por ato. Será nitrato. Simplemente cambia la terminación. En vez de nítrico,
En vez de ico ponen ato y ya está. El siguiente dice ácido clorhídrico, Cl, -1. Es hídrico, acá está. Cambian esto y le ponen 1. Será clor y 90 muro. Será cloruro. Es sencillo realmente. Solamente la terminación cambiar del nombre que está proveniendo del ácido. Acá tenemos otro, ácido fluorhídrico, ¿no? Al convertirse en radical, ya no existe la palabra ácido ya, solamente el radical. Le ponemos, el radical es F menos 1 fluor fluoruro. Que cambia, el hídrico se borra, ¿no? Y cambia por puro. Bien, continuemos. Ahora viene otro más, miren, ácido sulfúrico, que viene en ico, ¿no? Viene en ico. Si es ico, se cambia por ato. Entonces, veamos cómo es el radical. SO4 menos 2, ¿no? Sulfato, ¿no? Sulfato. Ico en ato. Y aquí tenemos con oso, ácido fosforoso, ¿no? ¿Cómo es el ácido fosforoso? Es PO3 menos 3 y se llamará termina en oso, entonces terminará oso pasa a hito, se va a llamar fosfito. De esta manera hemos nombrado radicales, ¿no? Que van a terminar, ¿no? En puro, en ato, en hito, depende del ácido. Muy bien, chicos, lo importante es ahora que aprendamos los ácidos, ¿no? No en fórmula general, sino los radicales, que es lo más importante. Para esto les estoy dando una tablita en la cual vamos a trabajar los radicales más importantes usados en la química inorgánica, ¿no? Y esperemos que puedan ustedes construir después, vamos a poder construir después el ácido. Si tenemos el radical, podemos construir el ácido. Pero en esta oportunidad le estamos dando de frente el nombre del radical y su nombre, para que podamos trabajar con fórmulas químicas. Muy bien.